Creación de una entidad en un shapefile. Una vez se ha seleccionado la geometría en la ventana Create Features, se debe comenzar a digitalizar sobre el mapa. Con cada clic sobre el mapa estaremos dibujando y creando un vértice del elemento a crear. Si estamos creando elementos en una capa de puntos, con un único clic habremos creado un elemento. Si estamos editando una capa de líneas, podremos hacer tantos clics como queramos, y la línea se irá generando de un vértice a otro hasta que hagamos doble clic, lo que ArcMap interpretará como vértice final del elemento. Por último, podemos estar editando una capa de polígonos. Entonces, al igual que con las líneas, ArcMap irá uniendo los vértices con líneas rectas a medida que los vamos dibujando y con el doble clic final cerrará el polígono uniendo el último vértice dibujado con el primero. En las imágenes que tenemos en pantalla estamos viendo cómo se genera un polígono circular utilizando la plantilla creada anteriormente. En esta otra imagen se está dibujando un polígono a partir de la plantilla rectangular. Aquí tenemos un tercer ejemplo con una plantilla poligonal en la que podemos dibujar tantos vértices como queramos. De esta forma podemos adaptar la geometría al elemento que estamos digitalizando, que en este caso es un parque. Si mientras estamos digitalizando cometemos un error y la geometría generada no es la deseada, podemos eliminar el último vértice seleccionando Control Z o haciendo clic derecho sobre el vértice a corregir y seleccionando Delete Vertex. La última opción sirve para eliminar vértices ya creados. El Control Z eliminará únicamente el último vértice generado. Como hemos comentado antes, también podremos crear plantillas de edición de elementos en base a los atributos de uno o varios campos. Estas configuraciones son muy utilizadas para digitalizar elementos que siguen un patrón, como por ejemplo las carreteras, que podemos diferenciarlas como primarias, secundarias o trochas, o las tuberías de gas que pueden ser de acero o polietileno, por ejemplo. Para generar plantillas en base a los atributos de un shapefile, primero hay que establecer una simbología en base a esos atributos. Para ello, debemos abrir las propiedades de la capa y en la pestaña Simbología, establecer una simbología por categorías. En la pantalla estamos viendo un ejemplo con una capa de red de agua en la que se diferencian las tuberías de red primaria, red secundaria y alcantarillado. Una vez hemos definido la simbología y está aplicada sobre la capa, vamos a poder ver en la ventana Create Features que aparece la misma capa tantas veces como símbolos tenga la simbología, en función del cual utilizaremos el elemento a crear y ya tendrá una simbología asociada y un valor en el atributo por defecto. Opción Change Segment. Con esta herramienta se puede editar un segmento de una línea recta o un arco o una curva de Bezier. La curva de Bezier está formada por dos o más segmentos en formas curvas que pueden ser abiertas o cerradas. Para activar la herramienta debemos hacer doble clic en la entidad que se quiera editar. Después debemos hacer clic derecho sobre el segmento que queremos hacer curvo y seleccionar Change Segment, Circular Arc. Como resultado se creará un arco perfecto en ese lado del polígono. Para obtener una curva suavizada y que podamos adaptarla a un contorno de un parque, por ejemplo, es más recomendable utilizar la curva de Bezier. Para activarla debemos seleccionar también con botón derecho el segmento y hacer clic en Change Segment Bezier. Aparecerán dos curvas y dos líneas guía para modificar cada una de ellas. Desplazando las líneas guía iremos adaptando la curva de Bezier hasta que coincida con el límite del elemento que queremos digitalizar. Una vez hemos aplicado sobre un segmento al arco circular o la curva de Bezier, se va a activar la opción Straight, que servirá para volver al segmento recto de nuevo. Opción Streaming. La opción Streaming permite digitalizar de manera continua los vértices, uno al lado del otro, teniendo por defecto una distancia de 0 o nula. Esta funcionalidad permite digitalizar a mano alzada sobre el mapa y los vértices se irán generando en función a la dirección y velocidad de digitalización. Para activar esta funcionalidad con el modo edición de abierto, debemos hacer clic derecho sobre el mapa y seleccionar Streaming. Cuando la funcionalidad tiene el check, como estamos viendo ahora mismo en la pantalla, significa que está habilitada. En estas imágenes tenemos un ejemplo de una digitalización
que se ha realizado utilizando streaming. En la imagen de la derecha, esa línea que vemos verde en realidad no es la línea del polígono, sino que son los vértices. Para modificar la distancia establecida entre vértices en el modo streaming, tenemos que ir a Editor Options y dirigirnos al parámetro Streaming Tolerance, que por defecto será 0, pero puede ser modificado. En esta imagen estamos viendo que la están asignando un valor de 20. Y en esta otra imagen vemos que la distancia entre los vértices ahora es mayor a la de la imagen mostrada en diapositivas anteriores. En esta ocasión ya tiene por defecto el valor de 20. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo utilizar estas herramientas y funcionalidades en ArcMap. En esta ocasión vamos a ver cómo editar elementos, cómo crear elementos en los shapefiles. Vamos a ver un ejemplo con una capa de tipo puntos, con las vías que son tipo líneas y con las manzanas que son polígonos. Lo primero que debemos hacer es iniciar la sesión. Vamos a ver otro modo de iniciar sesión. En este momento tenemos únicamente 3 capas sobre la tabla de contenidos y solamente hay 2 fuentes de datos. Entonces desde aquí vamos a poder habilitar la sesión de edición, bien para vías y manzanas o bien para puntos. No vamos a poder editar los 4 a la vez. Si seleccionamos Start Editing, vemos que se están seleccionando como editables. Con este lápiz nos marca las editables, las manzanas o las vías o únicamente los puntos, pero no podemos seleccionar las 3, porque están en diferentes fuentes de datos. Aquí abajo vemos las fuentes de datos, también podríamos seleccionarlo desde aquí. Esto ahora nos es útil porque tenemos 2 fuentes de datos diferentes, pero en alguna ocasión hay varias veces que se tiene fuentes de datos de diferentes sitios, como puede ser la ocasión de tener aquí diferentes fuentes de datos de 10 fuentes de datos, de 10 bases de datos, y tener más de 30 o 40 capas cargadas en el mapa. Entonces en esa ocasión esto sí es bastante útil. Otra manera de editar exactamente una capa y saber cuál es la que queremos si no estamos seguros de cuál es su fuente de datos o no queremos buscarlo, es seleccionar en la tabla de contenidos con botón derecho sobre la propia capa, Edit Features, Start Editing, y de esta forma nos aseguramos, vemos que ya no nos pregunta qué capas queremos hacer editables porque ya la hemos elegido sobre la tabla de contenidos. Una vez tenemos la sesión de edición abierta, en este caso sobre la capa de puntos, siempre vamos a tener que abrir el Create Features para crear nuevos elementos. Vemos que aquí en la ventana de la derecha aparece la ventana Create Features y vamos a seleccionar los puntos. Abajo tenemos las opciones para dibujar un punto. Bien va a ser únicamente Point, que es la que viene por defecto. Haciendo un clic sobre el mapa vemos que ya hemos dibujado un punto. Si abrimos la tabla de atributos vamos a ver que ya hay un punto creado. Si creamos un segundo punto se está generando un segundo elemento. Por defecto el Object ID siempre va a ser autocalculado, ya que es el ID propio de ArcGIS por ArcMap. No vamos a poder ni editarlo ni eliminarlo. Tantos puntos como creemos, estamos creando un elemento por cada punto en el mapa. Ahora bien, para guardar esta edición tendríamos que ir a Editor, bien darle 6 edits y continuar editando, o bien seleccionar Stop Editing, y si no hemos guardado los cambios nos preguntará si queremos guardarlos antes de salir del modo edición. En este caso nos pregunta, seleccionamos sí y ya se han guardado los puntos editados en el mapa. A continuación vamos a editar un ejemplo de cómo dibujar vías. Seleccionamos Start Editing y en esta ocasión sí vamos a seleccionar vías y manzanas. Hacemos OK y de nuevo vemos que en el Create Features se han habilitado las 2 capas que son editables por este momento, vías y manzanas. Al seleccionar una entidad lineal vemos que abajo tenemos la opción Line, Rectangle, Circle, Elipse y Freehand. Únicamente para las vías vamos a poder utilizar la línea o Freehand, que es dibujo a mano alzada. Y para las manzanas, que son polígonos, vamos a poder utilizar el resto de herramientas. Por defecto siempre va a venir la línea simple. Como comentaba en la teoría, la línea se va a dibujar creando sus vértices. En esta ocasión dibujamos un primer vértice y vemos que una línea sigue al cursor desde ese vértice dibujado. Al dibujar un segundo vértice, esa línea ya va a quedar como segmento de la línea que estamos creando.
Podemos dibujar un tercer vértice, un cuarto y tantos vértices como deseemos. Al hacer doble clic para fijar el último vértice, la línea, que es una entidad, se dibujará en el mapa. Si abrimos la tabla de atributos, vemos que hay una línea nueva creada. Las dos anteriores vemos que ya están dibujadas, son estas vías que hay acá dibujadas. Así podemos hacer con cada entidad para dibujar todas las entidades que queramos. Del mismo modo, podemos guardar la edición y continuar editando. En esta ocasión vamos a editar polígonos. Seleccionamos la capa de manzanas y, siguiendo la misma metodología que las líneas, vamos a dibujar el primer vértice, dibujaremos un segundo y se generará una línea que asocia los vértices ya dibujados, y vemos que hay dos líneas, una generada desde el último vértice y otra desde el último dibujado. Ahora estamos viendo que hay dos líneas que salen de los vértices. Una va a salir siempre del vértice que está en color verde, que es el primero dibujado, y la otra línea va a salir siempre del último vértice dibujado. Si ahora dibujo otro vértice, vemos que de este vértice siempre se mantiene la línea hasta que cerremos el polígono, y va a ir saliendo del último vértice dibujado. Podemos hacer un polígono con la forma que deseemos, y para cerrarlo, de igual modo que las líneas, hacemos doble clic. Vemos que se dibuja un polígono siguiendo cada vértice. En este caso abrimos manzanas y vemos el nuevo elemento, que es el último. El resto de elementos son estas 12 manzanas que ya teníamos dibujadas. De este modo tan sencillo vamos a poder editar elementos de la forma más simple en ArcMap. A la hora que estamos digitalizando un nuevo elemento, imaginamos que nos hemos confundido y queremos borrar este vértice, tenemos dos opciones. Si queremos borrar este vértice, vamos a tener que hacer sobre el botón derecho y seleccionar Delete Vertex. Vemos que lo hemos eliminado. Ahora, si utilizamos el Control Z, podemos dibujar más vértices. Si utilizamos el Control Z y queremos borrar este vértice, vamos a tener que hacer Control Z 3 veces. Sería Control Z, Control Z y Control Z. Estaríamos volviendo, por así decir, a la edición anterior. Vemos que este se ha vuelto a crear, que habíamos eliminado. Del mismo modo, tenemos dos flechas para ir atrás e ir adelante. Si volvemos adelante, vemos que volvemos a rehacer el polígono. Si vamos hacia atrás, estamos deshaciendo los cambios. Que estas funcionalidades, estos dos botones, son utilizados también, por ejemplo, documentos de Office, ¿no? Ya los conocemos de otras herramientas. También hemos comentado que podemos crear plantillas. No voy a guardar los cambios. Hemos comentado que podemos crear plantillas en base a la información alfanumérica. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo con las vías. Y vamos a abrir la tabla de vías. Vamos a crear un nuevo campo, al file, y vamos a poner prioridad, que sea tipo texto, y seleccionamos OK. Vemos que ya tienen prioridad. Abrimos de nuevo la edición, nos aseguramos que vía sea la capa editable, y aquí vamos a crear un elemento que sea prioridad de orden 1 y un segundo elemento que sea de orden 2. Vamos a guardar los cambios y ahora vamos a abrir la simbología de la capa vías. En la simbología vamos a ir a por categorías, seleccionamos Unique Values y en valor de campo vamos a elegir prioridad. Al seleccionar Add All Values vemos que tenemos orden 1 en color rojo y orden 2 en color verde. Seleccionamos Aplicar y seleccionamos Aceptar. Y vemos sobre el mapa la diferencia entre ambas entidades. Vamos a ponerle un grosor mayor. En base a este campo, que tenemos orden 1 y orden 2, vamos a poder crear una plantilla en función de los valores. Si ahora vamos a vías, vemos que únicamente tenemos una línea. Sin embargo, regresamos a crear plantillas, seleccionamos vías y escogemos New Template. Aquí vamos a también marcar vías por defecto, seleccionamos siguiente y vemos que ya nos establece
el orden que hemos dibujado en la simbología. Si seleccionamos Finish, cerramos y ya tenemos aquí la template cargada. ¿Qué nos facilita esto? Si utilizamos vías, se va a crear una vía igual que la estábamos creando antes, sin información y sin simbología. Si seleccionamos orden 1, la vía que dibujemos va a tener ya su simbología y va a tener el valor en el campo. Esto nos va a evitar el trabajo de rellenar la información y además lo vamos a visualizar al momento con la información correcta. Seleccionamos orden 2, vamos a poder dibujar vías de segundo orden. Vemos también cómo guarda la simbología y crea la información en el mismo campo. Bueno, vamos a guardar los datos, no vamos a guardar las ediciones y vamos a Start Editing de nuevo. Ahora vamos a trabajar con las manzanas. Ya que tenemos aquí polígonos, vamos a crear un polígono nuevo para no malograr los que tenemos reales, para ver las herramientas con las que vamos a poder curvar los segmentos. En este caso tenemos una manzana que acabo de dibujar que, como vemos, es casi rectangular. Para ello vamos a seleccionar la herramienta Edit Tool y hacer doble clic sobre ella. Vemos que se habilita el Edit Vértices, que es una toolbar, y se muestran los 4 vértices del polígono. Seleccionando sobre un segmento con botón derecho, vamos a poder seleccionar Change Segment y escoger entre arco circular o curva de Bézier. Si seleccionamos arco circular, automáticamente ArcMap nos dibuja un semicírculo, un arco, sobre el segmento. Haciendo clic fuera del polígono, se mantendrá esa figura. Si esta figura la queremos devolver a su sitio, seleccionamos de nuevo botón derecho, Change Segment y se ha habilitado Straight para convertirlo de nuevo a una línea recta. Vemos que vuelve a su posición original. Pero yo creo que es bastante más útil y más utilizado, porque el caso de los arcos es más concreto, la curva de Bézier. Esta curva, como vemos, nos dibuja una sinuosidad de 2 curvas y nos habilita 2 líneas con las que podemos editarla. De esta forma vamos a poder simular o vamos a poder ajustar nuestra línea curva a cualquier geometría que estemos digitalizando. Bien sea un óvalo de una carretera, bien sea una curva, bien sea el curso de un río, el límite de una acera, una vereda, un parque. Vamos a poder dibujar en todas sus posiciones, jugando con estas 2 líneas guía, la curva de Bézier. De esta forma podremos crear cualquier curva en un segmento. Del mismo modo, si queremos volverlo a su sitio, hacemos botón derecho de nuevo y seguimos teniendo habilitada la opción Straight. Como vemos, cuando la línea está recta, la opción Straight está deshabilitada.